chipset de la placa base, cuál es su función y los diferentes tipos de chipset que hay. El número de chipset que hay en las placas base normalmente son 2. Hay 2 tipos de chipset, el chipset 1 o puente norte y chipset 2 o puente sur. La función del puente norte es la comunicación con dispositivos de alta velocidad, como la memoria de RAM o las tarjetas gráficas o los gráficos. La función del puente sur es la comunicación con los dispositivos de baja velocidad. La función de los sockets del procesador y los tipos que hay en el mercado. El socket se usa para poner el microprocesador sin soldar y así poder extraerlo y cambiarlo de manera más sencilla. Los tipos de socket que hay en el mercado actualmente son LGA, VGA y PGA. El procesador como tal es el cerebro del ordenador. Sirve para interpretar las instrucciones que manda el sistema operativo. Si por ejemplo queremos que nuestro ordenador abra navegador de internet, el sistema operativo mandará una instrucción al procesador para que se pueda llevar a cabo la tarea. Los procesadores cada 2 años duplican el número de transistores y a esto se le llama la ley de Moore. Por ejemplo, uno de los procesadores más importantes que ha habido en esta historia ha sido el Pentium 3 y 4 de Intel, a su vez el Core 2 Duo y el K5 y el Athlon de AMD. Ahora estamos viendo en pantalla un procesador de portátil. Son diferentes, por lo que no podemos poner un procesador de ordenador de mesa en nuestro portátil, aunque sí que hay fabricantes que lo permiten. Después se conoce una técnica llamada overclocking, la cual consiste en hacer funcionar el procesador a una velocidad superior a la que nos puede ofrecer el fabricante. Los sockets se utilizan para conectar la memoria RAM en la placa base a través de unos pequeños contactos. Hay diferentes tipos de sockets. La memoria RAM en los ordenadores antiguos iba soldada y se llamaba SIP. A medida que los ordenadores se iban modernizando, los ordenadores incorporaban un zócalo de 30 o 72 contactos denominados como SIM. Las más actuales son las DIMM de 288 contactos para las memorias DDR4 y DDR5. Actualmente los 2 tipos de memoria RAM que más se utilizan son las DDR4 y las DDR5, ya que las memorias DDR y DDR2 han pasado a ser obsoletas. La memoria RAM es la memoria principal de un ordenador. Ahí es donde se almacenan los datos temporales de los programas que estás utilizando en ese momento. A su diferencia, la memoria ROM es una memoria en la que los datos se almacenan de manera permanente. Podría ser nuestro disco duro o nuestro pendrive. No se borran, se almacenan programas y el sistema operativo y los datos que podamos tener en nuestro ordenador, como las fotos o documentos personales. La SRAM es la memoria caché, es volátil, ya que cuando apaguemos el ordenador desaparecerá todo lo que tenga almacenado. El proceso de la lectura y escritura de la memoria RAM. La memoria RAM almacena información y para que el procesador la lea se utiliza un bus de direcciones, donde la información almacenada es interpretada por el procesador y trabaja con ella. Para la escritura, el procesador coloca tensión en la línea de dirección, indicando la posición de la memoria. La dirección identifica el lugar donde graba la información y cuando el ordenador se apaga, se pierden todos los datos. La estructura jerárquica de las memorias RAM. La estructura jerárquica de la memoria RAM distribuye los programas y datos a todo el sistema. Actualmente, los procesadores tienen integrados unas pequeñas memorias que se llaman caché, que van a la velocidad del procesador. Se les conoce como L1 entre el procesador y memoria principal. Se intercala una memoria caché de nivel 2. Y también se puede encontrar cachés de nivel 3 en las unidades ES. Se pueden encontrar memoria caché, buffer de vídeo, etc.